Esto no es una película, esto es Estados Unidos, un país donde la dura realidad de la falta de vivienda acecha más allá de las brillantes luces de nuestras ciudades. En lugares como Birmingham y Montgomery, las calles están llenas de personas que no tienen un hogar al que regresar luchando día tras día simplemente por sobrevivir. Sus batallas permanecen ocultas a plena vista, eclipsadas por las comodidades y los triunfos que tantos dan por sentados. Mientras la riqueza de la nación resplandece, estas vidas olvidadas son un recordatorio brutal de las grietas en nuestro sistema. Es hora de mirar de cerca lo que está ocurriendo en Alabama y cómo está marcando a quienes han quedado atrás. Well, I've been staying in my friend's van right now. In a van? Yeah. Okay. I've been sleeping in his van for right now. Have you ever slept on the street? Yeah. I've slept on the streets at parks, wherever, in abandoned houses, wherever. La falta de vivienda en Alabama no es un problema lejano, es una realidad cruda y creciente que afecta a familias veteranos y ciudadanos comunes. En 2024 se reportaron 4.301 personas sin hogar en el estado, casi la mitad de ellas viviendo sin refugio, expuestas a la dureza de los elementos. No se trata solo de cifras, son personas reales soportando pruebas que muchos de nosotros ni siquiera podemos imaginar. Tomemos el caso de James, un veterano de Vietnam de 62 años, que vive en Birmingham. Antiguo mecánico y padre de familia, perdió su empleo y se vio atrapado por facturas médicas imposibles de pagar. Hoy duerme en una tienda bajo un paso elevado con sus medallas militares guardadas en una mochila desgastada. La historia de James no es un caso aislado, sino una advertencia de que cualquiera puede caer en esta situación sin importar sus antecedentes o su servicio al país. En ciudades de Alabama como Birmingham, Montgomery y Huntsville, el contraste entre el desarrollo urbano acelerado y el aumento de personas sin hogar resulta estremecedor. Mientras estas urbes crecen con nuevas oportunidades y dinamismo económico, los rostros de quienes quedaron al margen como James se vuelven imposibles de ignorar. El bullicio de las calles y las luces brillantes esconden una verdad dolorosa: familias que duermen en autos refugios saturados o directamente en las aceras. Para muchos, el sueño de un hogar estable parece cada vez más lejano, sustituido por la rutina diaria de sobrevivir. ¿Qué ocurre con una familia cuando pierde su casa? ¿Qué significa para un veterano alguien que sirvió con orgullo terminar sin techo ni cobijo? Estas preguntas tocan el núcleo de lo que valoramos como sociedad: prosperidad, seguridad y estabilidad. Y sin embargo, demasiados quedan excluidos de esos privilegios luchando simplemente por seguir adelante. ¿Cómo podemos, siendo una nación que se enorgullece de su progreso, permitir que tantos caigan en el olvido? El problema es complejo y al observar de cerca a los afectados en Alabama, no podemos ignorar la realidad más amplia que retrata este documental. A medida que nuestras ciudades prosperan y se expanden, la crisis crece en paralelo. Es invisible, pero innegable.
Si no abordamos las causas profundas, la falta de vivienda asequible, el aumento del costo de vida y unos servicios sociales insuficientes, ¿cuántas familias y veteranos más seguirán viviendo en las sombras invisibles para la sociedad que ayudaron a construir? El momento de actuar es ahora. No podemos seguir apartando la mirada. La situación de las personas sin hogar en Alabama no es un hecho aislado ni producto del azar, es la consecuencia de una suma de problemas estructurales y profundos que llevan años gestándose y que hoy se manifiestan con crudeza. Uno de los motores principales de esta crisis es la continua escasez de viviendas asequibles. Aunque el mercado inmobiliario de Alabama pueda parecer más accesible en comparación con estados de alto costo como Nueva York o California, la realidad es que para muchas familias de bajos ingresos sigue siendo un horizonte inalcanzable. En ciudades como Birmingham o Montgomery, el incremento de los precios de alquiler combinado con salarios estancados ha convertido la búsqueda de un hogar estable en una tarea cada vez más difícil. Solo en Montgomery, los alquileres han subido alrededor de un 15% en los últimos años, obligando a muchas familias a improvisar soluciones desesperadas. Algunas terminan en refugios abarrotados, otras dependen de la hospitalidad temporal de familiares o amigos. Pero el problema va mucho más allá del costo de la vivienda. El alza general del costo de vida, alimentación, atención médica, transporte, agrava la presión sobre los hogares con menos recursos. Los salarios que no logran seguir el ritmo de la inflación mantienen atrapadas a numerosas familias trabajadoras en un ciclo de fragilidad económica. ¿Cómo puede sostenerse la estabilidad de un hogar cuando los precios de lo básico no dejan de crecer y los ingresos permanecen invariables? Esa brecha cada vez más amplia entre el costo de vida y los salarios reales está generando una fractura social que expulsa a más y más personas hacia los márgenes. Para quienes ya caminan sobre la cuerda floja, un contratiempo mínimo, una factura médica inesperada, la pérdida de horas de trabajo, puede significar el desalojo y la caída al abismo de la falta de vivienda. A esta realidad se suman otros factores igualmente decisivos. Los problemas de salud mental y las adicciones tienen un peso determinante en el fenómeno. Muchas de las personas que hoy viven en las calles también luchan contra trastornos psicológicos o consumos problemáticos, lo que dificulta enormemente mantener un empleo estable o acceder a una vivienda digna. El panorama se complica aún más si se considera que los servicios de salud mental en Alabama son claramente insuficientes. La falta de atención adecuada y de programas sólidos de tratamiento de adicciones deja a miles de personas atrapadas sin opciones reales de recuperación ni de reinserción social. El resultado de todos estos factores interconectados es una crisis que crece a un ritmo alarmante. Si no se enfrentan las causas de fondo, el encarecimiento de la vida, los salarios estancados y la precariedad de los servicios de salud mental, ¿qué futuro le espera a la población sin techo de Alabama? La pregunta no es si podemos permitirnos mirar hacia otro lado, sino cuánto tiempo más resistirá una sociedad ignorando una brecha cada vez más amplia entre quienes prosperan y quienes apenas sobreviven. El documental nos recuerda que el momento de actuar es ahora, antes de que lo irreparable se convierta en la norma. La falta de vivienda no es solo una crisis individual, es un problema social que se expande como ondas en el agua, afectando no solo a quienes la sufren directamente, sino también al tejido comunitario en su conjunto. En Alabama las consecuencias son profundas y abarcan desde la salud pública hasta la economía local.
¿Qué ocurre cuando los miembros más vulnerables de nuestra sociedad se ven obligados a sobrevivir en las calles? ¿Cómo repercute esta realidad en toda la comunidad? Para quienes atraviesan la falta de vivienda, el impacto es devastador. Más allá de los peligros inmediatos, el clima extremo, la ausencia de saneamiento, la constante amenaza de violencia, existen secuelas a largo plazo en la salud mental. La ansiedad, la depresión y otros trastornos se intensifican por el trauma diario de vivir sin un techo. Sin una vivienda estable resulta casi imposible concentrarse en la recuperación o siquiera imaginar un futuro distinto. Las implicaciones para la salud pública son igualmente alarmantes. La falta de vivienda contribuye a la propagación de enfermedades infecciosas, al consumo problemático de sustancias y a la agravación de enfermedades crónicas como el asma o la diabetes. La ausencia de atención médica básica convierte cualquier dolencia en una amenaza mayor, deteriorando aún más el bienestar físico y psicológico de las personas. ¿Cuántas personas en Alabama y en todo el país sufren en silencio, incapaces de recibir la atención que necesitan simplemente porque no tienen un hogar? El aumento de la falta de vivienda reflejado en el documental ya ha demostrado ser una crisis de salud pública. ¿Qué se necesitará para que despertemos ante la gravedad de este problema? El costo económico también es significativo. Los gobiernos locales deben destinar sumas enormes a servicios de emergencia, visitas hospitalarias, llamadas policiales y diversas formas de intervención de crisis. Estas respuestas reactivas, en lugar de invertir en apoyo temprano, terminan siendo mucho más costosas para los contribuyentes a largo plazo. Los refugios cumplen un papel esencial, pero a menudo alcanzan rápidamente su capacidad, dejando a muchos en la calle y obligando a una atención de emergencia constante. En un estado que ya lidia con limitaciones presupuestarias, ¿podemos permitirnos sostener este círculo vicioso? Las comunidades además sienten la presión. El aumento de la falta de vivienda en una ciudad puede provocar la caída del valor de las propiedades, la disminución del turismo y un ambiente general de inseguridad. Los negocios cierran o se trasladan a otras áreas y los residentes evitan ciertas zonas. A medida que la presencia visible y constante de campamentos callejeros se normaliza, crecen el temor y la incomodidad social. ¿Cómo garantizar que nuestras ciudades sigan siendo prósperas, seguras y acogedoras cuando tantas personas se ven obligadas a sufrir a plena vista? El incremento de personas sin hogar en Alabama demuestra con claridad que es imprescindible romper este ciclo. Si no lo hacemos, ¿qué ocurrirá con el futuro de nuestras comunidades? ¿Podemos seguir ignorando los efectos de la falta de vivienda en nuestra salud, en nuestra economía y en la sociedad en su conjunto? El documental lo expone sin rodeos. El impacto no solo golpea a quienes duermen en las calles, sino que termina afectando a todos. La crisis de personas sin hogar en Alabama es un problema grave, pero cada vez surgen más esfuerzos para enfrentarlo de manera directa. El camino hacia la recuperación no será sencillo y los desafíos son numerosos, pero existen soluciones reales a nuestro alcance si actuamos con urgencia y en colaboración. Una de las propuestas más prometedoras es el programa Housing First, que ha demostrado éxito en distintas partes de Estados Unidos y que empieza a dejar huella en Alabama. La idea detrás de Housing First es tan simple como poderosa: ofrecer primero una vivienda estable y después atender otros problemas como la adicción o la salud mental.
Cuando una persona cuenta con un lugar seguro y digno donde vivir, puede concentrarse en recuperarse, buscar empleo y mejorar su bienestar. En el modelo tradicional se exigía a la gente resolver sus dificultades personales antes de poder acceder a una vivienda, lo que suponía una barrera insalvable para muchos. Al adoptar el enfoque de Housing First Alabama comienza a avanzar, aunque esta estrategia constituye solo una parte de la solución. En ciudades como Birmingham, organizaciones locales desempeñan un papel esencial al brindar servicios básicos como refugio, alimentación, capacitación laboral y atención médica. Estos servicios son vitales para que las personas puedan recuperar la estabilidad, pero la demanda supera con frecuencia la oferta. Los albergues suelen funcionar al máximo de su capacidad y pese a los mejores esfuerzos de las organizaciones comunitarias, los recursos, ya sea financiamiento o personal, resultan insuficientes. Entonces, ¿cómo aseguramos que quienes más lo necesitan reciban la ayuda adecuada cuando los recursos no alcanzan? El Estado ha destinado fondos para programas contra la falta de vivienda, pero todavía no basta para atacar las causas de raíz. El documental no se trata solo de ofrecer un techo temporal, se trata de enfrentar los problemas estructurales que lo generan, como la escasez de viviendas asequibles. En Alabama, los precios de los alquileres han aumentado y cada vez más familias no pueden costear una vivienda estable. Al mismo tiempo, el Estado carece de suficientes servicios de salud mental y tratamiento de adicciones. Sin estas herramientas, muchas personas no logran ponerse en pie nuevamente. Los refugios pueden ofrecer un techo momentáneo, pero sin soluciones a largo plazo en materia de salud, vivienda y empleo. El ciclo de la falta de hogar continúa. El camino a seguir es claro, la colaboración es clave. Para lograr un verdadero impacto en Alabama, el gobierno estatal, las comunidades locales y las organizaciones sin fines de lucro deben unir fuerzas. El gobierno tiene la responsabilidad de asignar más fondos a viviendas asequibles, salud mental y programas de rehabilitación. Las comunidades deben seguir respaldando a los refugios y a quienes brindan servicios esenciales. Y los ciudadanos también tienen un papel que desempeñar, ya sea como voluntarios donantes o defensores de políticas públicas que ataquen las raíces del problema. Ningún sector puede resolver esta crisis en solitario. Se necesita un esfuerzo colectivo. Si seguimos confiando únicamente en soluciones de corto plazo como los refugios de emergencia, nunca abordaremos el núcleo de la cuestión. No basta con dar una cama para una sola noche. Debemos proporcionar las herramientas y el apoyo necesarios para que las personas reconstruyan una vida estable. Eso implica viviendas asequibles, acceso a servicios de salud mental, tratamientos de adicciones y programas de empleo. ¿Cómo esperar que alguien prospere si carece de lo más básico para recuperar la estabilidad? La pregunta que debemos hacernos es: ¿estamos dispuestos a invertir en soluciones a largo plazo que realmente enfrenten la crisis? Si seguimos aplicando parches temporales, la situación solo empeorará. Pero si nos comprometemos con un cambio duradero, podremos romper el ciclo de la falta de vivienda y dar a quienes luchan una oportunidad real de rehacer sus vidas. El futuro de las personas sin hogar en Alabama y de la sociedad en su conjunto depende de nuestra voluntad de actuar ahora. El momento de cambiar es hoy. ¿Estaremos a la altura del desafío o permitiremos que la crisis siga creciendo? El poder de marcar la diferencia está en nuestras manos.
La falta de vivienda en Alabama es un problema profundamente arraigado, pero existen acciones concretas que podemos emprender para marcar una verdadera diferencia. Pensemos en Sarah, una madre soltera de 25 años de Montgomery. Tras perder su empleo no pudo pagar el alquiler y terminó en la calle junto a su hijo pequeño. Gracias a un programa local de Housing First, Sarah y su hijo lograron salir de un refugio abarrotado y mudarse a un apartamento estable. Esa base segura le dio a Sarah la oportunidad de recomenzar, demostrando cómo nuestros esfuerzos, grandes o pequeños, pueden transformar vidas de manera profunda. Una forma inmediata de colaborar es donando a refugios y organizaciones locales que ofrecen servicios esenciales a quienes no tienen techo. Ya sea comida, ropa o apoyo económico, cada contribución llega directamente a quienes más lo necesitan. Muchas de estas organizaciones también brindan oportunidades de voluntariado, donde se puede participar en la preparación de comidas, la organización de donaciones o el acompañamiento en procesos de recuperación. El voluntariado no solo conecta con quienes enfrentan la falta de vivienda, sino que también les ofrece la esperanza que tanto necesitan. Además de donar o ser voluntario, la defensa activa de cambios estructurales resulta crucial. Apoyar políticas que fomenten la vivienda asequible, la atención en salud mental y los programas de rehabilitación contra las adicciones puede generar un impacto duradero. Firmar peticiones o contactar a los representantes locales envía un mensaje claro: nos importa la crisis de vivienda en Alabama. Y mientras el documental se convierte en una realidad cada vez más visible, abordarlo tanto a nivel local como nacional se vuelve más urgente que nunca. Respaldar iniciativas que promuevan capacitación laboral, asistencia para vivienda y educación financiera abre puertas a soluciones de largo plazo. Estos programas no solo ofrecen alivio inmediato, sino que devuelven estabilidad e independencia a quienes la han perdido. Finalmente, crear conciencia dentro de la comunidad también puede marcar la diferencia. Compartir información y motivar a otros a actuar fortalece la red de apoyo y contribuye a revertir la crisis. Si todos aportamos con donaciones, tiempo o compromiso ciudadano, podemos lograr que la falta de vivienda quede atrás en Alabama y avanzar hacia una sociedad más compasiva e inclusiva. Conclusión: la crisis de vivienda no puede seguir ignorándose. No afecta únicamente a quienes carecen de un hogar, sino a toda la sociedad. Alabama, al igual que muchos otros estados, enfrenta una lucha que va más allá de proporcionar un techo. Se trata de reconstruir vidas, devolver esperanza y forjar un futuro en el que nadie deba dormir en la calle. El momento de actuar es ahora, antes de que más vidas se pierdan en esta epidemia silenciosa. Es nuestra responsabilidad colectiva y debemos estar a la altura del desafío.